Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alex Mesa y estamos aquí en Fax Juvenil Podcast. Me encuentro con Justo Yeglis, el director de Fax Juvenil. Hola, Justo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Un gustazo de compartir esta temporada de podcast para hablar de temas directo al corazón y a la cabeza. A la cabeza sobre todo, porque Justo es una persona que hace pensar mucho, haces pensar mucho. ¿Tú tienes Sí, me esa gusta, habilidad? descubrí que me gusta pensar, ¿ya? Y hacer pensar, ¿no? Hacer pensar sobre todo, Sí, ¿no? sí, sí. Y luego existir, ¿no? Ujú. Pienso, luego existo. Allá, Ya, si el es que, filósofo de, la, si es de, que de- de esta era. queremos darle vuelta a la idea, ¿no? Bueno, hoy tenemos una temporada que va a abarcar 4 episodios, ¿no? Así que no, o sea, si ya te enganchaste, espérate que esto viene con 3 más todavía. El título que tenemos, Aprendizajes en pandemia. la pandemia nos tiene que de hecho tener que haber dejado un aprendizaje en varios aspectos de nuestra vida, ¿no? Sí, hay gente que fue afectada por la pandemia, Ujú, como por ejemplo un familiar se le murió. Hay gente que solo la pasó muy piola, ¿no? ujú, Solamente fue una gripe, una mala gripe, ¿no? ujú, Pero creo que casi cada familia ha sido afectada, ¿no? totalmente. En mi barrio, por ejemplo, casi en todas las puertas hay un muertito, Oh, o hubo un muertito, ¿no? claro. Entonces, y esto no sé si la maravilla, pero es que esto no es solo de una familia, no es solo de un país, sino globalmente. O sea, donde vayas tú vas a encontrar siempre gente que perdió un ser Somos la querido generación que si viaja a un lado va a encontrar una historia similar a la que hemos vivido en pandemia, ¿no? en todo el mundo, En todo el mundo. en todo el globo terráqueo, ¿no? Claro, Excepto Marte, Júpiter, ahí claro, un normal, poco ¿no? raro, ¿no? Los que se fueron de vacaciones ahí no les pasó nada, ya, pero los que nos quedamos sí, ¿no? Y uno ha tenido que aprender algo, porque uno Definitivamente. aprende a la buena o aprende a la mala. ¿Sí? Y la pandemia ha sido aprendizajes, bueno, a la mala, ¿no? Ujú, Algunas cosas estuvieron preparadas, a otras cosas no, claro. pero en términos generales creo que todos hemos sufrido y esperamos que todos no solo hayamos sufrido, sino que también hayamos aprendido. La pandemia, inclusive, claro, si hablamos del área pues, familiar, llámese la vida, que hemos perdido a un ser, bueno, eso es lo que más afecta, creo que a todos, definitivamente eso afecta. Pero hay otras áreas como la económica, algunos la intelectual, están por terminar y no pudieron terminar los estudios, otros dependían de su empresa día a día, Otros imagínate, tenían que irse de vacaciones y no fueron, ¿no? claro, ¿no? Otros, o sea, hay muchas cosas como que se puso el pause a todo el mundo, ¿no? Es algo El increíble. mundo fue pausa, exacto. Todo el mundo recibió un golpecito. El COVID pues nos dio un Ujú. golpe terrible, ¿no? Esto, me imagino que habrán películas de acá a unos pocos meses, Habían antes películas sobre ¿sí, algo muy no? similar a la pandemia, inclusive, que la gente que ya, pues, que era, pues, masoquista, se podría decir, en pleno COVID veían esas películas, ¿no? O sea, querían Claro, alimentar lo que podría pasar, ¿no? para ministrarse un poco quizás, para, para preparar el alma, el corazón, ¿no? Sí, sí, sí. Este, particularmente yo pasé un episodio de COVID terrible, estuve Ujú. 48 días en cuarenta el y ocho hospital días. y fue lecciones muy profundas, Ujú. especialmente de un tema poco. Mira, tú sabes, yo soy predicador de jóvenes Claro. y he predicado un montón de eventos medianos, pequeños, grandes de jóvenes. Ujú. Y yo no recuerdo haber hablado del tema de sufrimiento en mis mensajes. Tus mensajes eran, Mis mensajes eran visión, sueño, estrategia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. que Tú está, eres vencedor. que está bien porque es algo que también necesita la gente, Sí, ¿no? claro. Obviamente, inspirarse, Sí, animarse es el y lado A, tomar acción, digamos. ¿no? El lado A, ¿no? El lado A, El lado ¿no? A, Pero ok. no el lado B, ¿no? El lado B es, oye, hay un sufrimiento, ¿no? Y quizás porque cuando uno habla a jóvenes, casi tú nunca vas a ver una conferencia de jóvenes orando por enfermos, porque los jóvenes no están enfermos. Totalmente, es una ¿Ya? realidad, claro. Ya, su necesidad, ¿cuál es? Que su chica lo dejó. Sí, sí, sí. ¿Cuál es su necesidad? Que no puede pagar la pensión de 350 soles, $100, No. ¿no? Alguien de afuera lo ve y dice, oye, eso no es nada, ¿verdad? Ujú. Esa es su necesidad, ¿no? Su necesidad es que
quiere tocar la pandereta en la iglesia y el pastor no lo deja. Está pasando una prueba. Quizás su cosmovisión de vida en ese momento es totalmente diferente a lo Pequeña. que los años más adelante le van a traer, pues, Claro, ¿no? entonces yo no recuerdo haber hablado mis mensajes de, oye, hay un sufrimiento, Ujú. ¿no? ¿Por qué no Este, hablarías? ¿Por qué no estaba en tu línea de tiempo, se podría decir, un mensaje como esos? uno, porque quizás yo mismo no sufría, Ya, ¿no? es válido, claro, Sí, porque cada uno habla desde sus zapatos, ¿no? claro. Una cosa es hablar con alguien que salió de la nada, Ujú, 1000 golpes, ujú, y otra cosa es hablar con alguien que lo tuvo todo. ujú, Yo no habré sido millonario, pero he sido muy rico. Buena familia, mis padres son de todo. ujú. Entonces, ¿de qué sufría, no? Entonces, Digamos que las necesidades que escuchabas no eran tu realidad, es decir, no puedo estudiar, no, tú sí podías claro, estudiar. Si todas esas necesidades estaban cubiertas. fueron cubiertas, Estaban entonces cubiertas. tu caminar fue diferente, tu cosmovisión hasta para predicar a cierto público fue diferente también. Exacto. Porque cada uno habla desde sus zapatos. Por supuesto que Dios lo usa, ¿no? Para inspirar, para desafiar. Claro. Entonces, quizás por ese tema, ¿no? Ujú, Y quizás también el otro porque los jóvenes no sufren, ¿no? ujú. Y su máximo sufrimiento es enamoramiento y no sé qué hacer con mi vida y no sé cuáles son mis dones. Ese es ¿no? Su máximo sufrimiento, ¿no? O que voy a predicar y la gente me tira piedra. Ujú. Entonces realmente no es un sufrimiento eh, digno de ser contado, ¿no? De ser Digno de sufrir. de- digno de sufrir. No es eso. No, quizá por eso, ¿no? Pero con la pandemia yo Ujú, hoy hay un mundo que sufre y no son 10%. ujú. Yo diría que 70-80% de la gente sufre. Hay quienes se dan cuenta que están sufriendo y hay gente que no se da cuenta, están sufriendo. Mira, yo me acuerdo que en el hospital dice que había gente con Ujú, mucho dinero ujú, que estaban dispuestos a pagar los ceros que tú le pongas, ujú. pero su familiar se iba. No podían hacer nada. Mira cómo sufren. Lo tienen todo, pero sufren. Claro. Hay gente que hipotecó su casa, su perro, su celular, todo. Y hasta al día de hoy están endeudados para pagar. Claro. Mira cómo sufren. Hay gente que se le murió su papá, su mamá, ¿no? Entonces yo me di cuenta algo en el hospital. Oye, hay gente que sufre. Ujú. ¿No? Creo que nunca fui consciente del sufrimiento, ¿no? De repente, Jehová mi pastor, nada me faltará, lo tomé demasiado en serio. O sea que, ¿no? Para de sufrir, no tienes por qué sufrir, no hay que sufrir, ¿no? Quizás por eso no lo introduje en mi mensaje, ¿no? Ujú. Mientras que ahora sí, o sea, me doy cuenta que hay un sufrimiento. Mira, ahora que tengo 50 y Y pico. X, ¿no? Sí. Cuando tú ya hablas ya con cincuentones para arriba, Ujú. todos sufren de uno, dos, tres cosas. Claro, ¿no? Está grave la cosa ya. Entonces, uno se da cuenta que la gente empieza a sufrir de una cosita, otra cosita, lo que le llaman los achaques, ¿no? Ok, Pero el joven no tiene achaques, claro. porque está joven. O a lo mejor lo tiene, pero casi no lo ves. Ujú. O mejor dicho, esos chicos no van a la iglesia. Entonces uno no Ya, los frecuenta, ¿no? ok. Entonces ahora el sufrimiento está en mi catálogo de mensajes, en mi, en mi chip para ver y poder ministrar y poder hablar, ¿no? Porque sí, hay un sufrimiento, ¿no? ¿Eres consciente que el mensaje que ahora impartes, predicas, no es un mensaje popular, un mensaje aceptado, un mensaje por el cual un amigo pastor te diga, hey, justo ven, quiero que prediques esto? O sea, ¿eres consciente que el sufrimiento, el mensaje del sufrimiento, no es popular en la iglesia? Sí, como pareciera que en la iglesia sí, se ora para que todos dejen de sufrir. Ujú. No se les dice, hermanos, todos están sufriendo, levanten la mano, vamos a orar, no para que pase, sino para que el Señor les ayude a pasar todos estos meses de sufrimiento. No, la oración es, vamos a orar y esta noche el Señor.
te quita todo eso. Ujú, Porque el sufrimiento es parte del aprendizaje. O ujú, sea, hay que aprender y vamos a tener que aprender con dolor. ujú. Entonces, me parece que a veces no queremos introducirlo esto en nuestro mensaje. Yo leí una frase, fíjate que justo en esos días de agonía, leí a Charles Spurgeon, que el loco este decía, el sufrimiento es la única manera para conocer a Dios y aprender a confiar en Él. No, pues si él decía, si lo decía hace 5 años, yo lo quemaba. Pero él decía, es la única forma. Dije, no, tiene razón. Pero lo tuve que decir en cama, en mis 40 y pico de días. Cuando estabas Ah, pasando un proceso de el- sufrimiento, se sí, podría decir. cuando pasé la prueba, no sé, creo que esta fue la prueba más terrible que he pasado. Son los días más tristes, amargos de mi vida que pasé, ¿no? Eh, Hablar de sufrimiento es ligar al dolor, ¿no? Pero se entiende que es un proceso por el cual, ya hablando de gente creyente, cristianos, deberían pasar. Hay excepciones, hay gente que no va a sufrir. Este, yo, desde mi punto de vista, lo veo por niveles. O sea, no es que uno le esté deseando como que el mal a alguien, que decirle, sí, todos van a sufrir, tienes que sufrir. No, pero creo que hay diferentes niveles. ¿Estás de acuerdo en eso o tú tienes una perspectiva diferente? Sí, mira, hay quienes sufren porque están cosechando lo que han sembrado, Ok. ¿ok? Y está bien, ¿ya? Y también es parte del aprendizaje, Ujú, ¿ok? El cosechar lo que has sembrado es parte de tu aprendizaje. Llámese aprendizaje acercarte y parecerte más a Jesucristo, ujú. ¿ya? Eso. Pero cuando tú cosechas lo que no has sembrado, por ejemplo, yo no sembré el COVID, Claro. ¿ya? José no sembró. ¿Qué sembró José para cosechar que lo vendan, lo revendan y lo acusen de haberse levantado a la esposa de su jefe? Ujú, ¿Qué sembró? Pero cosechó. ¿Ok? Entonces, cuando uno sufre por no estudiaste, allá pues, ¿no? hay consecuencias. Consecuencias, ¿no? Claro. Tienes que aprender, ¿no? Y es comprensible, ¿verdad? Ujú, Pero cuando uno sufre innecesariamente, ujú, ah, tiene que entenderlo de que aquí hay algo más, ¿no? No es que el universo ya no conspira a tu favor, ¿no? Sino que es parte de la vida. ujú. O sea, este, yo escuché a una hermanita que decía, sirve al Señor, pero realmente sirve al Señor. Si tú sirves a la gente, decía esta hermanita, la gente es ingrata, hipócrita, malagradecida. Tarde que temprano te va a pasar eso y te va a doler en el alma. Sirve al Señor, solamente al Señor, no mires. Yo la miraba, le decía, hermana, ¿cuántos años le tomó aprender eso? Años, me digo, años. Claro, ¿no? Es otra forma de sufrir, ¿no? Claro. Entonces, hay gente que cree que el sufrimiento no es parte de la vida, es parte de la vida. O sea, hoy vivimos en un mundo donde sufres porque cosechas o sufres porque no cosechas, porque es así, es así. Porque pareciera que solo nos gusta el Salmo 23:1 y no el Salmo 23:4. El uno dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, y en lugares de recao me pastoreará, me confortará mi alma, Así es, hasta ahí todo está ¿no? perfecto. Pastos frescos y aguas frescas, hasta ahí. ¡Wow! ¿Verdad? Claro. Pero más abajito dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El espectro cambió, te llevó a ese punto. La sombra es la oscuridad, digamos así, pero te lo dice ya textual, y de muerte. Ah, te lo llevó al extremo total, Claro, para que entiendas claro, para que entienda. O sea, que que es parte de la vida. es parte de la vida, ¿no? Entonces, nos imaginamos a veces una vida donde voy a llegar y ya no hay sufrimiento. No, 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 no. Eso va a ser en el cielo y antes en el paraíso. Pero mientras tanto, estamos en la tierra. Bienvenido a la tierra. Hay sufrimiento. Pero, ¿para qué sufrimos? Para conocer al Señor. Ujú. Entonces, creo que el primer punto hoy hay un sufrimiento. Hay un sufrimiento. La gente sufre. En Tú, diferentes niveles. sí, la gente sufre por niveles.
Y hay un nivel donde todos vamos a sufrir, ¿no? Ujú. Mira, ¿cuál es lo peor que puede pasar? La muerte. Y tarde que temprano vamos a tener que despedir a nuestros padres. Ujú. Tarde que temprano van a tener que despedir a algún ser querido. Y eso duele. Eso duele. O hay que llevar una enfermedad de por vida. O a lo mejor esa enfermedad te mata a los 2 años. O sea, a veces no somos conscientes de cuánta gente sufre, ¿no? Ujú. O sea, es bien triste y esto solo se ve en el hospital, ¿no? Donde ves al rico y al pobre que padecen de lo mismo y se van a morir de lo mismo. Los dos sufren. Oye, hay un mundo que sufre y que nosotros quizás no podemos ayudarles a que su sufrimiento acabe en un segundo, pero podemos ayudarles a pasar el sufrimiento. Eso lo que acabas de decir ahorita es muy importante porque dices, podemos ayudarle a pasar el sufrimiento. Quien nos está escuchando, quien nos está viendo por el podcast, quizás está diciendo, hey, me están hablando del sufrimiento y qué, ¿y dónde queda el poder de Dios? ¿Dónde queda el Dios que me hablan de maravillas? ¿Dónde me queda el Dios de milagros que yo he leído en la Biblia? Porque hay gente que está leyendo su Biblia y que se encuentra con pasajes donde Jesús literalmente hace milagros y pasajes también donde nos habla acerca de que efectivamente en Él o en su nombre vamos a poder hacer muchas de las cosas. A veces nuestro enfoque está allí y como decías hace un rato, el tema del sufrimiento es, ora ahorita para que se vaya. Quizás no entendemos que el dolor o el sufrimiento es un parte de nuestra vida, que es un proceso por el cual tenemos que ir. De repente no todos, no lo sé. Yo por eso te digo que sufrimos por niveles. Pero aclaremos un poquito esto a las personas que nos están escuchando. Porque quizás puede ahorita uno pararse o comentar y decir, yo me paro en el Dios de las promesas Y no sufro. y no sufro, y No, o no sufriré. sí, mira, como predicadores a veces le hemos vendido ese mensaje. Unas, les hemos hecho creer que una vez se entregan a Cristo van a vivir en el paraíso, Mm, sin sufrimiento, y esa es una mentira. Van a sufrir, ¿no? ujú. Eh, de repente van a pasar esa enfermedad, de repente se van a sanar, de repente no. Y a lo mejor van a tener que cargar con esa enfermedad toda su vida. No sé si Pablo se refería a eso cuando dijo, he orado por ese aguijón y el Señor no me lo va a sacar, Mm, pero me va a dar su gracia. así es. O sea que, ¿qué significa eso? Que a pesar del sufrimiento, tú vas a seguir viviendo con propósito, tranquilo, ¿no? Ahora, yo acabo de volver a Estados Unidos y justo la serie de mensajes era sobre el Dios que hace milagros, ¿no? Y la Aleluya. fe. Y yo adecué mi mensaje así, ¿no? Si Dios te sana de esa enfermedad, de ese sufrimiento que estás pasando, te libera de ese sufrimiento, tú tendrías un gran testimonio. Mira, sintoniza un canal de milagros y wow, ¿no? Y hay muchos milagros, ¿no? Yo mismo me pasé un milagro. El Señor me sanó del pie sano, del pie plano, ¿ok? Maravilloso. Pero si Dios te hace el milagro, tendrías un gran testimonio. Ujú. Pero si Dios no te sana y tú aún sigues creyendo en Él, eso sería un mayor milagro. Totalmente. Yo a eso le llamo convicción. La convicción que estuvo este joven que iba a iba a entrar a ser quemado ahí en un horno de fuego con sus amigos y tuvo la convicción. ¿Qué convicción tuvo él? Dijo, a mí me va a sacar el Señor. Hasta ahí es el lado A, como dices tú, el lado A, el mensaje que nos encanta. Sí, Dios lo va a En cualquier hacer. momento lo hace. Ya, ¿no? Y es el mensaje que levanta masas. Es increíble porque ahí no termina la historia o el versículo o las palabras de él. Él continúa diciendo, pero si no lo hace, yo no me voy a inclinar ante. Es decir, había una convicción de este muchacho, que Dios haga o no haga, él iba a seguir amándolo, sirviéndolo, o sea, convicción, que es lo que yo veo. Claro. ¿Qué es lo que hay que completar el mensaje, no? Ujú, Y yo no es que reniego de mi pasado, ¿ah? ujú, Sino que es como el niño. No, es como un niño, ¿no? Yo he ujú, sido un niño claro, y no puedo estar renegando de todo lo que hice de niño. ujú,
sino que me comprendo porque era un niño y hablaba como un niño, pensaba como un niño y actuaba como un niño. Ujú, Pero ahora que crecí un poquito, entonces tengo que mejorar, ¿no? ujú. Obviamente, mi perspectiva va a mejorar. Quizás no es que va a cambiar, sino va a mejorar de aquí 10 años más. Y si el Señor nos sigue dando vida, pues, cuando tenga mis 90 años, mi perspectiva va a ser, wow, ¿no? Mayor. Mayor. Creo que eso es el gran punto, ¿no? No es que si el Señor te sana o no te sana, eso no es el punto. El punto es que, ¿dónde está tu fe, no? Ujú, La fe de los primeros discípulos no era tanto que Dios iba a hacer milagros. La prueba era de que Jesús es Dios. No solamente hay un Dios, no solamente Dios es poderoso, puede hacerlo, claro que puede hacerlo, pero si quiere hacerlo, eso es otro tema. Pero la mayor prueba es que Jesús es Dios. Ese es el mayor mensaje de los primeros discípulos, un milagro. como dices tú, el milagro realmente es que a pesar que tú crees que Dios no hizo nada, tú sigues todavía con una relación, con una convicción con Él, no solamente creyendo, sino actuando y honrando y adorando al Señor. Ese es un verdadero milagro, porque lo contraproducente hubiera sido, ok, Señor, no pasó, entonces no hay Dios y doy la media vuelta. Sí. Eh, ahí creo que... Sí, mira, se acaba de morir un pastor muy querido y él decía, saber que te vas a morir en cualquier rato te acerca al Señor. Ujú, Bueno, no era un trauma, no era un Señor, ¿por qué? No, no, no. Sino entender de que está sufriendo. ujú, Padecer un cáncer es parte del sufrimiento, totalmente. ¿ya? Pero ¿cómo lo ve? Qué interesante. Lo ve como acercándose a Dios Acercándose al y Señor. viviendo el día a día. Ajá. Eso le da una riqueza, ¿no? Y es parte que hay que enseñar esto a los jóvenes, ¿no? Porque ese es su futuro. Mientras más rápido lo entiendes, tu vida comienzas a direccionarla y también la empiezas a tomar en serio, porque hay mucha gente dentro de la iglesia que o es un club o es algo de entretenimiento, pero hay que tomarla en serio. Que cada día que Dios nos ha dado es un día para no solo disfrutarlo, sino también potenciarlo para Él. ¿Qué te parece si hasta aquí quedamos porque viene el siguiente episodio, que vamos a tenerlo pronto, pero dejamos abierto el tema, ya que has hablado justo de este pastor, amigo tuyo, que en el próximo episodio te acordarás el nombre, me Sí, imagino, sí, ¿no? sí. No, no es mi amigo, pero se Bueno, murió hace poquito. está muy bueno ya. Si son cosas que pasan, como tú dices, a partir de los Sí, 50 ya uno se sí, olvida aún las no. cosas, ¿no? Pero lo que me ha llamado la atención es que lo acerca, me dijiste, lo acerca a Dios, ok, perfecto, pero lo hace vivir el día a día. Eso creo que en este episodio que vamos a tener a continuación, después de podemos ampliarlo para que la gente también entienda que el sufrimiento no es, entonces voy a sufrir. No, hay algo mayor que podemos hacer el día a día, porque hay un Dios de esperanza. Amén. Ok. Bien, gracias por estar con nosotros en Fax Juvenil Podcast. No te pierdas el próximo episodio. Este fue el episodio número 1. Compártelo, dale like y, sobre todo, medita un poco en lo que estás escuchando. Nos vemos pronto.